Muy buenas tardes, estudiantes. Vamos a abordar el tema de la adopción y la adrogación en Roma. El objetivo de estudiar este tema es que el estudiante conozca todo lo relativo a la adopción, cómo funcionaba la adopción, cómo era tratada, ¿verdad? Esta figura jurídica y la adrogación, para que ellos puedan conocerlo, ¿verdad? En época romana y también podamos aplicar este conocimiento en época romana, cómo se estilaba, cómo se trataba a la vida actual que tenemos. Vamos a comenzar con el concepto de la adopción. La adopción es otra de las fuentes de la patria potestad, ¿verdad? Entendiéndose por adopción a las relaciones de carácter agnático, semejante a las existentes entre el pater familia y el filus familia, el padre de familia y los hijos de familia. De esta manera se introduce en la familia y queda bajo la autoridad de su jefe una persona que en la mayor parte de los casos no tiene ningún tipo de parentesco agnático con él. La adopción fue muy frecuente en las familias romanas. La familia se fundaba en el parentesco agnático creado por línea masculina. Por tanto, era necesario establecerlo a fin de que la familia no desapareciese. Por otro lado, debido a que la patria potestad se establecía principalmente como consecuencia de la ius nuptia, era necesaria la adopción por la continuidad de la familia cuando no habían hijos. Existen dos clases de adopción entonces. La adopción de una persona sui juris, que se llamaba adrogación, y la adopción de una persona alieni juris, que era propiamente la adopción. Entonces, para que podamos distinguir lo que era la adrogación, estamos frente a esa persona libre, sui juris, que no estaba bajo la patria potestad ni bajo la autoridad de ninguna otra persona. Y la adopción, que era la que se realizaba de una persona alieni juris, que estaba sometida. Entonces, la adrogación es la forma más antigua de adoptar prácticamente de los orígenes de Roma. Por medio de ella se permitía que un pater familia adquiriera el derecho de ejercer la patria potestad sobre otro pater familia. Este acto acarreaba la desaparición de una familia con todas las consecuencias que esto implicaba. Entonces, era necesario someterlo a varias consideraciones. Desde el punto de vista, acarreaba la desaparición de una familia con las consecuencias que esto implicaba. Y también someterlo desde el punto de vista religioso, como el social y el político. Desde el punto de vista religioso, como el social y el político. Desde la perspectiva religiosa, por ejemplo, se debía notificar la decisión de la futura adrogación a los pontífices para que estos la aprobasen, ya que la consecuencia inmediata que les afectaría sería la desaparición de un culto familiar, ¿verdad? Por otro lado, era necesario informar del caso a los comicios por curia, a efecto de que en ellos se votase a favor o en contra de la adrogación, para lo cual el magistrado que presidía el comicio dirigía 3 rogaciones al futuro adrogado, a fin de que recapacitase sobre el hecho. Si éste insistía, entonces se procedía a votar. Si la votación era afirmativa, el adrogado renunciaba solemnemente a su culto. A partir del siglo III, en la época del emperador Diocleciano, se suprimieron todas estas solemnidades y fue entonces y fue suficiente con una autorización del emperador, ¿verdad? Si el emperador daba la autorización para esa adrogación, entonces ya no eran necesarias tantas las solemnidades. Para poder llegar una vez cumplidos estos requisitos del caso, el adrogado quedaba bajo la autoridad paterna del adrogante. En los primeros siglos en Roma, pues estuvo absolutamente prohibida la adrogación del sui juris impuber, ¿verdad? Ya que se consideró que éste no tenía la suficiente madurez para realizar un acto de naturaleza. Ahora vamos a entrar a ver la adopción. Es el procedimiento mediante el cual el pater familia adquiere la patria potestad sobre el filus familia de otro pater, el cual tenía que dar su consentimiento para que este acto se llevara a cabo. Era un acto de menor repercusión que la adrogación,
motivo por el cual no intervenían los pontífices ni los comicios por curia. Originalmente la adopción pues se llevaba a cabo mediante 3 ventas ficticias de la persona que se daba en adopción, ya que debemos tener presente que el pater familia que vendía 3 veces a su hijo perdía la patria potestad sobre de él. Entonces, una vez realizada esta venta ficticia, el adoptante reclamaba ante el pretor el derecho de ejercer esa patria potestad sobre aquella persona que iba a adoptar. Este procedimiento implicaba en sí un simulacro de emancipación. El pater familia que cedía la patria potestad figuraba como demandado. Bajo el imperio de Justiniano, se simplificó todo este procedimiento ficticio de venta y fue suficiente con una simple manifestación de voluntad de los dos pater familias expresada ante el magistrado. En un principio, pues no era necesario el consentimiento del adoptado para llevar a cabo la adopción, pero ya con Justiniano cambió esta situación. Si bien es cierto que no era necesario su consentimiento expreso, cuando menos era menester que estuviese de acuerdo. La legislación justinianea pues señala que el adoptante debía tener cuando menos 18 años más que el adoptado. Vamos a ver la legitimación. ¿Qué era la legitimación? Pues era un procedimiento para establecer la patria potestad sobre los hijos nacidos fuera de matrimonio. Este procedimiento para establecer la dependencia surgida como consecuencia de la patria potestad tuvo una mayor importancia en la época de los emperadores cristianos. La legitimación podía llevarse a cabo mediante 3 procedimientos distintos. Por el matrimonio subsiguiente, ¿verdad?, de los padres, en cuyo caso para que el hijo pudiese ser legitimado tenía que ser hijo de padres que pudieran contraer legítimo matrimonio, siendo muy común que relaciones de carácter marital que quedaban bajo la figura del concubinato se convirtieran en ius nuptiae. Esta circunstancia se dio con mayor frecuencia desde la época del emperador Constantino. La otra forma fue la oblación a la curia. Este otro procedimiento de legitimación fue creado bajo el reinado de Teodosio II y Valentiniano III. Consistía en que el padre que deseaba legitimar a un hijo nacido fuera del matrimonio lo ofrecía en la curia de su pueblo natal para desempeñar el cargo de decurión. Si se trataba de una hija, entonces se procedía a casarla con uno de ellos. Los decuriones eran funcionarios administrativos encargados de la recaudación de impuestos y respondían por ella con su fortuna personal. Por tanto, al entrar a desempeñar el puesto, tenían que contar con una cantidad determinada de bienes. Si se trataba de una hija, se le daría una cantidad equivalente como el otro procedimiento fue rescriptio del emperador. En este caso, el padre natural debía solicitar la legitimación al emperador, el cual podía concederla o no. El padre podía hacer esta solicitud incluso en su testamento, para así poder dejar al hijo como heredero, situación que solo sería válida en el caso de no existir hijos legítimos. Este procedimiento fue el más usual a partir de la época de Justiniano. Ahora vamos a ver la extinción de la patria potestad. Las causas que ponen fin a la autoridad paternal pueden ser divididas en 2 grupos. Uno, las causas fortuitas o ajenas a las personas que intervienen en la relación. Y por otro lado, los actos solemnes. Entre las primeras tenemos la muerte, la reducción a la esclavitud. Esas fueron causas de que se extinguiera la patria potestad. O bien la pérdida de la ciudadanía de cualquiera de los sujetos que integran esta figura. Por otra parte, si se presenta el caso de que el pater familia estaba en cautiverio, la suerte del hijo estará en suspenso mientras se resuelve esta situación de cautiverio. Ya que debemos tener presente que el padre puede recuperar todos sus derechos en virtud del postriminio, también sería causa de la terminación de relación de dependencia de las circunstancias de que el hijo alcanzara determinada dignidad de carácter religioso. Bueno, los actos solemnes son la adopción, que ya estudiamos, y la emancipación. La emancipación era el acto por medio del cual el jefe de familia hace salir al hijo de su patria potestad, declarándolo sui juris o público. Los actos solemnes son la adopción.
que ya estudiamos, y la emancipación. La emancipación es el acto por el cual el jefe de familia hace salir al hijo, ¿verdad?, de la familia. Habían otras uniones de carácter marital, independientemente de la ius nuptiae y con características distintas. El derecho romano reconoció y reguló otras uniones lícitas de carácter marital, aunque con consecuencias inferiores a aquellas que producían el iustium matrimonium. Estas uniones eran, por ejemplo, el concubinato, el contubernio y el matrimonio sine connubio. Vamos a hablar un poquito del concubinato. Era una unión marital de orden inferior al ius matrimonium, pero al igual que este, de carácter monogámico y duradero, de igual modo reconocido por la ley, siendo totalmente diferente de cualquier relación de carácter pasajero, los cuales esta especie de matrimonio nació como consecuencia de la prohibición de realizar el ius nuptiae, cuando existía desigualdad de condición social entre los futuros cónyuges. Su reglamentación era de la época de Augusto y solo estaba permitida entre personas púberes y solteras. El concubinato, según Pablo, esta es otra forma de unión marital. Según Pablo, solo se podía tener una concubina, siempre y cuando no existiese mujer legítima. Es decir, que esta unión es también monogámica, con la salvedad de que si un filus familia llevaba a cabo una unión de este tipo, pues no era necesario el consentimiento del padre de familia. Este tipo de unión fue frecuente entre el funcionario de provincia, que es el ciudadano romano, y una mujer de dicha provincia. A partir de Constantino, el padre podía legitimar a los hijos, y con Justiniano se les reconocen ciertos derechos a la herencia paterna, permitiéndose también que el concubinato se convirtiera en un matrimonio legítimo. Otra forma de relación marital era el matrimonio sine connubio. Era aquella unión de carácter marital que se celebra entre personas que por alguna razón no gozaban del connubio, cuando menos una de ellas no gozaba de él. Estas uniones fueron frecuentes entre peregrinos y en ningún caso eran consideradas como una unión ilícita. Para su celebración, en términos generales, se debía cumplir con los mismos requisitos que para la ius nuptiae, pero no tenía los mismos efectos jurídicos, ya que los hijos nacían sui juris. Este tipo de unión marital con relativa facilidad se podía convertir en ius nuptiae con todas las consecuencias. Muchas gracias, jóvenes. Hemos dado por concluido el tema de la adopción y la abrogación y las diferentes formas de relaciones maritales. Pasen muy buenos días.